En estos tiempos en los que vivimos, parece como que ocurre lo que está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Enemistad entre ti y la mujer. Dios le está hablando a la serpiente. Enemistad entre ti, serpiente, y la mujer. Y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, los hijos de Satanás, y la simiente de la mujer, los descendientes de la mujer, en este caso, Cristo. Y dice, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. Ustedes saben que el golpe mortal contra una serpiente es en la cabeza, no en la cola. A mí me parecía como algo como, es lógico, ¿no? Es algo que ya sé, pero pues cada vez que yo escuchaba al pastor Antonio que decía que una ocasión le tocó que quería matar una serpiente, una víbora, y quiso pegarle por atrás y la serpiente se le vino hacia él. Entonces dicen, no funcionó. Es que le pegamos en la cola y no se le pega en la cola, se le pega en la cabeza. No importa, hay que buscar en la cabeza para matarla. Entonces Jesús, simiente de la mujer, hirió en la cabeza a Satanás. Pero dice, y tú, habla de Dios a la serpiente, tú le herirás en el calcañar. El calcañar es esta parte de aquí, es el talón. Cuando uno va caminando y de repente la serpiente o la víbora se lanza para morder. No es un golpe mortal, pero sí hace daño. Y también en Éxodo 1:22 dice que Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, todo varón, y a toda hija preservar la vida. Satanás, a través de Faraón, estaba decidido a destruir a los varones de Israel. Y Herodes, cuando se vio burlado por los magos, porque los magos ya no regresaron al palacio para avisarle al rey dónde estaba el niño que había nacido, Jesús, se enojó mucho y mandó matar a todos los varones, niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. Y se cumplió la profecía que dice Raquel que llora por sus hijos. Hubo luto, hubo lloro en muchas casas porque mataron a los niños de 2 años hacia abajo. Yo no sé cómo se sentiría que llegaran los soldados, llegaran a personas del gobierno para matar a sus hijos. El diablo está haciendo eso y lo está haciendo de otra manera sutil. Por eso, ¿cómo proteger a la próxima generación de Satanás? Vamos a ver lo que dice la Biblia en capítulo 3 de Génesis. El engaño es una de las armas que Satanás usa para destruir. El engaño, para destruir. El engaño es esa arma. Y yo quiero que ustedes y los niños todos sepan qué diferencia hay entre la mentira y el engaño. Yo creo que ya muchos, porque ya lo he explicado varias veces, si notan, saben cuál es la diferencia entre la mentira y el engaño, ¿verdad?
¿sí? El engaño es más difícil de detectar, es más sutil. Cuando dice sutil, es más, como decir, ah, camufleado, más como difícil de detectar. Mire, es tan sencillo. La, la mentira se contrasta con la verdad y yo puedo decir, la mentira es como decir que algo está negro y la verdad, algo está blanco. Se contrasta rápido. La mentira, la verdad. Negro, blanco. Pero el engaño es la mezcla de la verdad o de la mentira con la verdad. Y puede ser que tenga un 99% de verdad y 1% de mentira. Y ya es un engaño. ¿Me entiende? Entonces por eso se dice que es muy sutil. Y parece que todo está bien, pero cuando nos damos cuenta, no, ahí sí ya no. Porque les recuerdo que hace muchos años, cuando escuchábamos la radio, yo no sé si usted se acuerda de que escuchaba la radio, sintonizaba algunos programas internacionales y yo sintonizaba y con la perilla le buscaba. Estábamos en 1985, 80, no sé, ese radio. Por cierto que por ahí tengo un radio, ya esta es una reliquia. Y sintonizábamos con bandas de antenas y a veces no se escuchaba mucho y tratábamos había dos perillas, una grande y otra más chiquita que hacía que se sintonizara con más precisión. Y se escuchaban como Radio Transmundial, que todavía sigue, Radio Family Radio, no sé si escucharon, que eran programas cristianos. Pero era muy interesante que cerca de esas bandas, de esas frecuencias, también ponían programas de otras religiones, como católicos romanas. Y una ocasión yo estaba escuchando a un hombre que estaba predicando. Y yo dije, pues qué interesante. Pero yo sentía, no, no es, no es. Yo no se siente en mi espíritu que no es. Pero bueno, y dije, qué palabra tan bonita escuché. Y de repente terminó con una canción a María. Y entonces dije, entonces todo estaba bien excepto eso. Y eso se llama engaño. El engaño es cuando envuelven algo como si fuera verdad, pero por dentro está el veneno del engaño. Dice Génesis capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Desde el principio de la humanidad, Satanás engañó a la mujer. No moriréis. Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Y sí había verdad en algunas cosas que la serpiente dijo. Cuando ustedes coman el fruto, conocerán el bien y el mal. Sí, eso sí ocurrió. Pero la otra cosa, no moriréis, eso es una mentira. En segunda de Corintios 4:4 dice la Biblia que Satanás aleja a las personas de el conocimiento de Dios. Las ha engañado. Capítulo 4, versículo 4 de segunda de Corintios dice, en los cuales el Dios de este siglo, el Dios, y está con la letra minúscula, ¿sí? Cuando nosotros escribimos, por ejemplo, Dios te bendiga, no lo hacemos con una letra minúscula D,
sino lo hacemos con letra mayúscula. Cuando decimos Cristo, no hacemos con la letra C minúscula, es mayúscula, es importancia. Y dice aquí, el Dios de este siglo, con minúscula. Es más, hasta a veces yo le escribo Satanás con minúscula, que algunas veces viene con mayúscula, si usted lo busca. Y dice, no, yo no, con minúscula. No, para mí no debe ser exaltado. Pero dice aquí, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de las buenas noticias, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, si el evangelio está encubierto, es porque Satanás ha encubierto, ha cegado la mente de las personas para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. En Primera de Juan 5 nos dice la Biblia, el apóstol Juan, que este mundo está bajo la influencia del maligno. Capítulo 5 de Primera de Juan, versículo 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Yo creo que nuestros hijos, nosotros, nuestra descendencia, debe estar influenciando en diferentes esferas de la vida en el mundo. Por ejemplo, yo quiero ver si me salen 7 esferas que yo he analizado. La esfera de la educación. En lugar de que los cristianos estén influenciando, nos dejamos, bueno, no digo nosotros, cuando guardamos silencio, cuando no ocupamos esos espacios, estamos permitiendo que personas que no conocen a Dios, que no aman a Dios, que son ateas, sean los que dicten las líneas de lo que vamos a hacer y lo que vamos a estudiar y lo que debemos aprender o enseñar en las escuelas. No, 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 no. Es que me dijo la supervisora, no. Muy seguido yo voy a diferentes niveles de gobierno, hasta arriba, con la secretaria de Educación Pública de Oaxaca. No hay ningún problema, hermanos. No hay ningún problema. Estaba yo dando clases en otras escuelas de nivel medio superior. Estuve en el colegio de bachilleres y me di cuenta cómo es el asunto de nombrar maestros. Estuve ocupando un puesto para que junto con el director pusiéramos maestros en la escuela. Y así como dicen, ahora le toca a la parte patronal, el gobierno, aventar el balón y meter un gol. Pero luego la parte sindical dice, en la siguiente me toca a mí. Y ahí no las llevamos. Y muchas veces usan estándares que no son de Dios. Entonces el cristiano tiene que estar en la educación influenciando. Estaba en el CETIS, estaban dando en el Creno, a los maestros del Creno, estaba en otras escuelas. Y yo me di cuenta de qué tan importante es la educación. Entonces, cuando yo me di cuenta, dije, ¿cuánta falta hace escuelas cristianas? Y pregúntese usted, de todas las universidades privadas de nuestro país, ¿cuántas de ellas son guiadas, administradas por la iglesia cristiana evangélica, por cristianos? Muy pocas. En la educación, en la salud. Necesitamos no solamente pedagogos, maestros, doctores. Y cuando dice doctores, doctor en la enseñanza, conocedor de la educación.
Necesitamos doctores o enfermeras, enfermeros, todo lo que tenga que ver con la salud. Toda la salud mental, salud emocional, salud física. Necesitamos en las artes, necesitamos científicos que se levanten. ¿Cuántos de ustedes han estudiado que los grandes científicos, inventores en el mundo fueron cristianos? ¿Cuántos han estudiado eso? ¿Sí? Isaac Newton, Tomás Alva Edison, Albert Einstein, pues era judío, no era cristiano, pero era judío. Y así muchos otros científicos, usted puede investigar, y eran cristianos. Galileo Galilei, él era cristiano. La Iglesia Católica lo encerró en una mazmorra porque él dijo que la tierra no era plana. Y él ahí en la mazmorra dijo algo, pues aunque me digan que no, aunque digan que no, tan solo en una pajita de trigo aquí puedo encontrar a Dios. Los científicos han descubierto o han más bien encontrado que al estudiar el universo se encuentran con Dios. Entonces necesitamos científicos, astronautas, ¿verdad? Inventores, pero también no solamente eso, otra área, en las comunicaciones. ¿Por qué los artistas? ¿Por qué los medios? ¿Por qué influyen y no son cristianos? Porque muchas veces hemos pensado, los cristianos no tienen que estar haciendo nada de eso. Pero video, foto, no sé, las cosas de comunicación, estudien. Esto es algo que está, este es el boom ahora. Salud es una profesión muy importante. Educación, nunca se acabarán los maestros. Estoy hablando en serio. Ya se ha dicho cuáles son las profesiones que se están muriendo. Hay algunos que eran diseñadores gráficos, ahorita ya dice, estamos tan preocupados que ya no sabemos qué hacer. Porque usted le dice a la inteligencia artificial, hazme un póster. ¿Y cuántos han usado la inteligencia artificial para hacer un póster, un anuncio, un aviso? ¿Poquitos? Levante su mano a ver quiénes llaman. Y ya no va usted a pedirle a las imprentas, a los diseñadores, ¿verdad? Ya no se va. Ellos se tienen que actualizar de otra manera. Para hacer historietas, para hacer libros, ya. Manuales, no, la inteligencia artificial. Pero yo creo que nosotros los cristianos tenemos que ocupar espacios en la comunicación, la radio, la televisión, ser reporteros, ser comunicadores, que tuviéramos una estación de radio cristiana. Tenemos un espacio ahí que yo estoy orando siempre, Dios mío, ¿cuándo será que pongamos una radiodifusora cristiana que pueda lanzar ondas que lleguen hasta la cocina de la casa de tal comunidad donde no nos dejan entrar? Locutores, personas que se encarguen de la comunicación acerca de la economía. Necesitamos personas economistas, empresarios, banqueros, inversionistas, o sea, la parte de la economía. Necesitamos también en la parte de gobierno, que esté en lugares importantes del gobierno para influir positivamente. Una mujer, cuando estaba el expresidente Carlos Salinas de Gortari, era una mujer, y búsquenlo, de la Iglesia Bautista Oreb en la Ciudad de México. Y ella era maestra los domingos en la escuela bíblica dominical de su iglesia en la Ciudad de México. Y era secretaria en el gabinete del expresidente Salinas de Gortari. Y ella le asesoró y le ayudó a que él entendiera cómo funcionan las iglesias. Y él fue el que hizo la reforma al artículo 130 constitucional, que hoy en día conocemos como la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en el año de 1992.
favoreciendo a la iglesia cristiana. Que los pastores pueden estar, ahora pueden votar, antes no podíamos votar. Y en otros países como en Brasil, los pastores pueden ser diputados, senadores, gobernadores, presidentes de la República, siendo pastores. Y aquí en México no hay eso. Pero deben estar, creo, nosotros los cristianos también. En el deporte, claro que sí, en el deporte. Dos áreas en las que Satanás engaña. Una, en las creencias, y dos, en los comportamientos. Vea lo que dice Génesis 3:1. Con que Dios os ha dicho, esta frase, con que Dios os ha dicho, es una frase como de que genera duda. Con que Dios os ha dicho, ¿a poco sí le crees a eso? Como diciendo, ¿de veras sí crees lo que está en la Biblia? ¿De veras tú eres de esos que todavía van a la iglesia? ¿Y tú eres de esos que todavía dicen gloria a Dios? ¿Y a poco tú eres de esos que dicen gracias a Dios por todo? ¿Eres de esos? Satanás tiene un plan: exagerar lo que Dios ha hablado. ¿Cuántos de los jóvenes hacen comentarios como diciendo, pero qué tanto? ¿Por qué exageran? Si no es para tanto. Pues si dijiste esa palabrita, no tiene nada de problemas. Pues si vives una vida inmoral, ¿cuál es el problema? No es gran cosa. O sea, Satanás quiere exagerar lo que Dios ha hablado. Segundo, Satanás quiere crear duda sobre la palabra que él ha hablado, para que la gente dude y no crea. Tres, Satanás quiere que la gente tenga una percepción equivocada del carácter de Dios. Que la gente piense, Dios es malo, Dios no me quiere, Él me castiga. Entonces, y la otra, quiere enseñarle a la gente que Dios no existe y que la gente debe actuar y pensar sin tomar en cuenta a Dios, vivir una vida independiente de Dios, como diciendo, ¿por qué tanto mencionas a Dios? No sé a cuántos les pasó, pero yo llegué un día a la escuela, ¿sí?, en el bachillerato, y cuando había algo, gracias a Dios, la maestra se enojó. Pues yo me acuerdo que dije, buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Se me salió, sí, gracias a Dios. Y era en esas épocas, estoy hablando de los 82, 83, que era la época cuando estaba en ese tiempo el PSUM, el Partido Socialista Unificado de México. Todavía andaba el PCM, el Partido Comunista de México. Todos los que salieron del movimiento del 68, es con esa idea de izquierdismo, de revolucionarios, de estar en contra del gobierno. Y su idea era, Dios no existe. No menciones a Dios. No digas para todo gracias a Dios. Sí, es increíble. Entonces Satanás es lo que quiere, borrar de Dios, del vocabulario, la palabra Dios. Dicen que hay un plan hasta que en el himno nacional mexicano quieren quitar la palabra por el dedo de Dios. Yo lo estudié. Era un diputado que tenía esa idea de que ¿por qué van a mencionar a Dios? Porque recientemente un hombre que es cristiano comenzó a mencionar en la Cámara de Diputados algo y dijo, yo creo en Dios, y empezó a decir, y todos empezaron a abucharle y decir que que tiene que estar hablando de eso. Y él dijo, ¿cuál es el problema?
porque muchos no comprenden qué es laicismo. Laicismo no quiere decir que está prohibido que tú digas que eres cristiano. Laicismo es que ya estando en el gobierno no debe influir en la creencia religiosa de la gente. Eso es laicismo. Pero no significa que una persona en la Cámara de Diputados pueda expresar su fe. El laicismo no es para prohibir a la gente expresar su fe. El laicismo es para que el gobierno sea neutral, pero el gobierno no es neutral. Entonces, este diputado comenzó a hablar. Se levantó una diputada y comenzó a maldecirlo, a decirle de cosas, cállese, no está usted en una iglesia, y ofenderlo. Y él dijo, seguiré hablando de mi fe y nadie me puede callar. Es más, tienen fuero. Fuero es una protección mientras tienen su cargo. Pero hay eso, que la gente quiere erradicar la palabra Dios de su vocabulario. Decían que en Estados Unidos había también una idea de que ya no querían que dijera en Dios confiamos. No, ya no. Hay que quitar eso. Entonces, son movimientos que el diablo está haciendo. Abiertamente está tratando de que los jóvenes reten la veracidad de Dios. Y mucha gente, como no tiene conocimiento de Dios, cree. Y escúcheme, ¿cuántos de ustedes que estuvieron en la universidad salieron con una maletota llena de conocimientos y cuando llegaron a trabajar, ay Dios mío, esto no lo vi? ¿Cuánto les pasó? ¿Cómo es esto? ¿Y saben qué me pasó a mí? Les voy a decir la verdad. Yo salí con tecnologías educativas, corrientes pedagógicas, que Chomsky, que Saussure, que el estructuralismo, que, híjoles, que Ausubel, que, bueno, está un montón. Ya lleva yo con esto. ¿Y cómo le hago? Ah, ya me acordé. Mi maestro, él decía, y decía, repetía lo que él me decía, lo que él me dijo. No sé si les pasó a ustedes, pero yo repetía lo que leí en los libros, repetía lo que escuché cuando me daban clases. Eso es lo que repetía. Eso es lo que muchos de los universitarios hacen. Repiten lo que sus maestros les dijeron porque así les enseñaron. Pero gracias a Dios que yo tenía otro manual. Mi papá me enseñaba la palabra en la iglesia, estudié. Entonces dije, no, yo no voy a hacer caso solo a lo que me están diciendo. Examine todo y retenga lo bueno. Pero yo no voy a ser solamente el que recibo y salgo con toda esa información y pienso que es toda la verdad y así lo tengo que enseñar. ¿Me entiende? El diablo quiere quitar de los niños el concepto Dios. Es decir, para muchos la religión es el opio del pueblo. Hay que quitarlo. ¿Qué otra área donde Satanás quiere destruir y nos engaña, o nos quiere engañar más bien? Es sobre el comportamiento del ser. Romanos 1:18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Sigo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, su eterno poder y su deidad, que es invisible, las cosas invisibles de Él, su poder
y su deidad se han hecho visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea, a través de lo que fue creado, podemos conocer el poder y la deidad de Dios. De modo que no tienen excusa. Sigo, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo? A través de las cosas visibles, a través de la creación. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Sigo. Profesando ser sabios, entonces se hicieron necios. Versículo siguiente. Porque, dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible, que no se pudre, que no se destruye, que no es humana, en semejanza de imagen de hombre. La gloria de Dios la cambiaron por la imagen o sea, una imagen antropomórfica, vamos a decir, de humano, corruptible, o de un ave, o de un cuadrúpedo, o sea, un mamífero, o de un reptil. Eso es lo que han hecho hoy en día. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por seres creados. O sea, en lugar de adorar al Creador, comenzaron a adorar a las criaturas y a la creación. Entonces la gente adora al sol, adora a la luna. ¿Saben ustedes de el hombre que estuvo allá en las pirámides de Teotihuacán y comenzó a disparar, mató a una canadiense? ¿Recuerdan esa historia? Y yo leía, ¿qué hacen ahí los turistas? Pues es en estas fechas, para recibir la energía. Y algunos dicen es que seguimos adorando al sol, a la luna. La gente todavía en el siglo XXI, adorando la creación. Tiene imágenes de personas, de animales, y los adora en lugar de adorar al Dios invisible que se ha revelado por la creación. Entonces, cuando la gente, los científicos se ponen a estudiar la creación, wow, dicen, alguien tuvo que hacer esto porque es increíble, increíble. Hace tiempo les pasé, no sé si a los estudiantes del Instituto Bíblico, un video de los soles que hay. Sí, no sé, no me acuerdo. Sí, voy a traer ese próxima vez para que vean. Este sol que tenemos es gigantesco, súper gigantesco. Está grande. Pero ese sol, hermanos, no sé si tendríamos que ver con un microscopio muy potente ese sol comparado con los soles más grandes que hay en el universo. Antares, Arcturus, soles gigantescos. Las galaxias, qué tremendo. O cuando vamos al otro extremo y comenzamos a estudiar los microorganismos y decimos, qué maravilla. O cuando el hombre comienza a estudiar el cuerpo humano, dice, tengo toda la vida estudiando cardiología y no termino. Toda la vida estoy estudiando acerca del ser humano y no termino. Es increíble, es insondable el conocimiento de Dios. Por eso, ¿qué pasó aquí? Satanás primero rechazó a Dios, enseña a la gente a rechazar a Dios y su comportamiento entonces se hizo diferente. Entonces, en su relación con Dios, en su relación con la gente, dice más adelante, los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones. Concupiscencias son bajos deseos. Deshonraron sus propios cuerpos. Bestialismo, orgías, necrofilia. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador,
el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia, hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Satanás está queriendo engañar a nuestros hijos en relación a su sexualidad, en relación con la autoridad, dice el versículo 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces Satanás quiere engañar a nuestros hijos, a nuestra generación que nos sucederá con creencias y con comportamientos. Ahora, yo creo que cada persona en este mundo sí tiene una teología propia. Aunque diga que no, tiene una teología. Es decir, ¿qué piensan de Dios? Y de acuerdo a lo que piensen, así van a vivir. ¿Quién es Dios para ellos? Y así van a vivir. Entonces, yo quiero después compartir con ustedes cómo podemos nosotros proteger a nuestros hijos. ¿Cómo los podemos proteger? Yo creo, hermanos, que solo con esta expresión y vamos a orar. Yo creo que proteger a nuestros hijos es evitando malas compañías. Dice la Biblia, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso está en 1 Corintios 15, hablando acerca de la resurrección de Cristo. 15:33, si lo pueden pasar. No erréis. Entonces, yo creo que cuanto más, hermanos, vengan con sus hijos a las reuniones, canten juntos, adoren juntos, leamos la Biblia juntos. Hay un concepto equivocado que algunos quizá han escuchado de otras personas, diciendo, es que tú no estás pasando tiempo con tus hijos. Eso de que vas a la iglesia, debes de dejar eso y pasar tiempo con tus hijos. No, hermanos, vengan con sus hijos. Ese es tiempo de calidad. Vamos a orar, hermanos.